Y vamos en la segunda parte, ¿verdad? Y vamos sacando lo que es R2. No está grabando. ¿Sí? ¿Cómo? Le decía si está grabando porque no sale. Ah, no, no, todavía no lo grabamos. No, pero vamos a grabarlo entonces. Grabar. Recording in progress. Ok. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos para sacar R1, ¿verdad? O sea, calculamos R2. La misma ecuación de Friese. Hacemos lo mismo. Nos va a quedar 20 logaritmos de R2 igual a la suma de las ganancias más 20 por logaritmo de lambda menos 22 por logaritmo de 10 de la relación de potencias. Entonces, los basamos en la misma ecuación, lo único que cambia es R2 y la potencia de recepción final. ¿Qué nos queda? 20 logaritmos de R2 igual a la suma de las ganancias de transmisión y de recepción. Menos 22 más 20 por el logaritmo de la relación de potencia, ¿verdad? En este caso, WR aquí es igual WR es igual a 680 microgramos. Es lo único que cambia. Lo demás es lo mismo. Entonces nos queda 20 logaritmos de R2 va a ser igual a la suma de las ganancias 32 más 42 menos 22 menos 10 por el logaritmo de la relación de potencia, ¿verdad? Menos 10 por la relación de logaritmo, en este caso es 680 micro por 10 a la menos 6 sobre 20, que es la misma potencia de transmisión. Entonces, lo único que varía, como le dije, es 680 por 10 a la menos 6. Sacamos, hacemos el cálculo, ¿qué nos va a quedar? 20 logaritmos de R2 va a ser igual a 87,6393. Es recomendable que trabajen con por lo menos 4 decimales, porque estamos trabajando con logaritmos. Entonces, nos queda R2 va a ser igual, base 10, 87,6393 entre 20, sin el cálculo, nos sale que es 24.096,99 metros. Esta es la distancia R2, pero yo no quiero E2, yo necesito la distancia D2. Entonces, lo mismo, hacemos un triángulo rectángulo, donde acá tenemos 90 grados, y hacemos lo mismo que para el caso 1. Lo único que va a cambiar son los datos. ¿Qué nos va a quedar? Este cateto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En este caso sería D2 va a ser igual a la raíz de R2, que es la hipotenusa, menos HT menos HR al cuadrado. Finalmente, reemplazando los datos, D2 va a ser igual a R2 al cuadrado, que es 2496,99 al cuadrado, menos HT y HR. HT y HR son lo mismo para ambos casos. ¿Por qué? Porque las antenas tienen la misma altura y el receptor móvil, a pesar que se mueva, no varía su altura. Solamente se dice que se mueve. No dice que cuando llegas al punto 2 se aumenta a cierta altura o se sube de nivel la antena. Entonces, como sabemos que HT es 345 y HR es 2 metros. Entonces, los 345 menos 2 al cuadrado. Y haciendo el cálculo, nos sale que D2 es igual a 24.094,54 metros. Ustedes se preguntarán,
pero estos datos están bien, por lo menos tienen que ser lógicos. Por lo menos que D2, lógicamente, tiene que salirnos mayor que D1, porque nos está diciendo que se está desplazando, ¿verdad? En este caso, D1 es 19 y el otro es 24. 24.000 y 19.000. Entonces, nos vamos a nuestro planteamiento. ¿Qué dijimos inicialmente? Lo que nos está preguntando es la distancia que se desplaza. ¿Cuánta distancia recorre? Entonces, dx, llamémosle dx. Dx va a ser igual a la variación de las distancias. Distancia de 2 menos de 1. O la resta. La final menos la inicial. Entonces, hacemos eso. Dx va a ser igual a D2 menos D1, igual D2 vale 24.094,54 menos D1 19.867,92 metros. Y finalmente, la distancia de X es 4.226,62 metros. Entonces, esta sería la respuesta. El receptor móvil se desplaza 4.226,64 metros. Desde el punto inicialmente cuando estaba parado y cuando llega al otro punto y recibe esa señal con esta potencia de recepción. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ninguno, señor. Como les digo, este ejercicio es prácticamente el mismo. Lo único que va a variar son los datos. Tómenlo muy en cuenta para su examen, para su tercer examen o examen final. En este caso, hay una gran probabilidad que entre este y el otro que preguntó su compañera. El problema 2, el que decía este de acá, que dice, se quiere establecer radioenlace de la figura con cierta ganancia y calcular la frecuencia de operación cuando la atenuación sea 3.200 veces o cualquier otro valor que les pida. El procedimiento es el mismo, lo único que varía puede ser que les dé acá, no se compliquen acá. Simplemente les está diciendo que la atenuación, en este caso la relación de potencias, la potencia de recepción y de transmisión es de 1 a 3.200 veces o el valor que les di. Muy bien, vamos a estos últimos dos problemas. Generalmente estos problemas casi no han entrado en los exámenes, pero vamos a ir de forma rápida, ya que es parte del práctico también. Es muy sencillo, por eso que no entra. Pero puede ser que entre en su examen práctico. Muy bien, entonces el objetivo es encontrar la distancia de horizonte o qué altura debe tener mi antena para que yo pueda transmitir cierta señal. El objetivo es encontrar la distancia de horizonte. Entonces, antes de entrar a este problema, vamos a sacar la fórmula. ¿De dónde sale esa fórmula? Vamos a imaginar que este círculo es el globo de la Tierra, donde vamos a tener un radio de la Tierra para cualquier sentido en RT va a ser el mismo. Y en cualquier punto de la Tierra podemos colocar, donde sea, colocamos una antena de transmisión y en otro punto otra antena de recepción. Lo que queremos establecer es el radioenlace entre ambas antenas. Y lo vamos a llamar distancia horizonte 1 y distancia horizonte 2, justo cuando choca con el horizonte que es con el globo de la Tierra, ¿verdad? Entonces, el objetivo es encontrar DH1 y DH2 o finalmente la distancia que existe entre antena y antena, tanto la que recibe y la que transmite. Si me doy cuenta,
me forma un triángulo rectángulo. RT siempre va a ser conocido el radio de la Tierra. ¿Cuánto es el radio de la Tierra? Tenía por acá. El radio de la Tierra es 6.370 kilómetros o 6.300 por 10 a la 3, si quieren en metro. Eso es dato. Entonces, voy a encontrar primero DH1 y luego DH2, y si quiero la distancia de horizonte total, puedo sumar DH1 más DH2. Fíjense, tengo un triángulo rectángulo donde aquí se me forma el ángulo de 90 grados y para el otro lo mismo. Entonces, DH1, ¿a qué va a ser igual? Lo mismo. Lo mismo. Aplicamos Pitágoras. Si quiero este cateto, va a ser igual. Este cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, ¿verdad? Entonces, DH1 al cuadrado va a ser la hipotenusa. ¿Qué me forma la hipotenusa? Es RT más HT. El radio de la Tierra más la altura de mi antena, sea cual sea, al cuadrado. Menos RT, que es el otro cateto. El radio de la Tierra al cuadrado. Entonces, como al cuadrado, aplico raíz a ambos casos y me queda todo eso dentro de la raíz. Entonces, finalmente, ¿qué va a quedar? Esto, ¿cómo se resuelve? El primer al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, menos RT, ¿verdad? RT al cuadrado más el doble del primero por el segundo más HT al cuadrado menos RT. Positivo con negativo se me va y ¿qué me queda? DH1 va a ser igual a la raíz de 2 por RT por HT más HT al cuadrado. Entonces, vamos a considerar que HT es prácticamente despreciable. ¿Por qué? Porque uno, que está dentro de la raíz, y dos, que tomando en cuenta que HT, la altura de la antena de transmisión, generalmente en relación al doble del radio por la Tierra por HT, es prácticamente despreciable. Porque si se dan cuenta, HT es 6.370 kilómetros. Por 2 por el HT es prácticamente un valor altísimo en relación a la altura de mi antena, que puede estar en metros. ¿Sí? Entonces, es por ese caso que generalmente se lo desprecia. Entonces, finalmente, ¿qué nos va a quedar? Que DH1 va a ser igual a la raíz del doble del 2 veces el radio de la Tierra por HT. Y para el otro caso, para H2, va a ser lo mismo. Lo único que varía va a ser DH2, ¿verdad? DH2 va a ser igual, doble de radio de la Tierra por la altura, en este caso, de la antena de recepción. Una que transmite y otra que recibe. Si quiero la distancia horizonte total, va a ser la suma de ambos. DH1 más DH2. Muy bien. Entonces, entendido de dónde salen estas fórmulas, vamos a aplicar. El problema 6 dice: una antena transmisora de TV tiene un alcance máximo al horizonte de 32 kilómetros. ¿Cuánto se debe incrementar la altura de esta antena para que pueda ser percibida por radiación directa sobre la superficie de la Tierra? Entonces, nos imaginamos, ¿qué tenemos? Tenemos el globo de la Tierra. El globo de la Tierra, donde vamos a tener una RT, que es el radio de la Tierra, y justo en un punto del globo tenemos una altura de HT, una antena, ¿verdad? Vamos a llamarle altura HT1, altura de transmisión. Entonces, tenemos una antena transmisora de TV y donde, ¿qué nos dice? Donde tiene un alcance al horizonte de 32 kilómetros. Entonces, justo al horizonte tiene 32 kilómetros. Y nos está preguntando cuánto debo yo incrementar esa antena para que pueda ser percibida
por radiación directa, justo en el horizonte, a 35,7 kilómetros. Entonces, mi distancia horizonte 1 es 32 kilómetros y mi distancia horizonte 2 es 35,7 kilómetros. Pero lo que me está consultando es cuánto yo debo aumentar mi antena o colocar de cuántos metros debe ser mi antena para que yo pueda percibir la señal por radiación directa sobre la superficie de la Tierra a 35,7 kilómetros. Entonces, datos de H1 conocido y lo primero, yo debo saber la distancia de H, la altura de la antena, ¿verdad? Y luego, lo mismo, parecido al caso anterior del ejercicio. Debo conocer también cuánto es la altura total de mi antena cuando la distancia horizonte es 35,7 kilómetros. Conozco esas dos alturas y por fin ya puedo saber cuánto debo incrementar a mi altura inicial, a mi altura de mi antena 1. En este caso es la misma antena, solamente quiero saber cuánto más debo incrementar. Entonces, el planteamiento va así. Encuentro HT1, luego la HT2, que es todo, y finalmente calculo cuánto debo incrementar. Con la fórmula de distancia horizonte que ya saqué de dónde sale. Entonces, ¿qué me queda? De H1 conocido. Aplico la fórmula de H1 igual a la raíz de 2 veces radio de la Tierra por HT. Lo que necesito está aquí, dentro de la raíz, HT. En este caso, HT1. ¿Qué me queda? Elevamos al cuadrado, esto mal, se me va la raíz, me queda 2 veces radio de la Tierra por HT1. Despejo HT1 de H1 al cuadrado, esto que está multiplicando a dividir, y finalmente me queda HT1. Va a ser igual a de H1, 32 por 10 a la 3 al cuadrado sobre 2 por el radio de la Tierra. Le dije que el radio de la Tierra, en este caso, es 6.370 kilómetros. Si quiero llevarlo por 10 a la 3 o en metros, es 6.370 por 10 a la 3. Ya si quiero llevarlo a 6, decoro pues la coma acá. 6,3 o 37 por 10 a la 6, que es lo que hice acá. 6,37 por 10 a la 6, es lo mismo. Entonces, HT1 va a ser igual a 80,377 metros. Entonces, HT1 vale 80,3 metros. Ahora voy a calcular lo mismo. Hago lo mismo, pero voy a calcular la altura de la antena, la altura de la antena total. Entonces, lo mismo. De H2 aplico la misma fórmula, lo único que cambia es de H2. De H2 es igual a 35,7 kilómetros. Y lo mismo. Hago lo mismo que acá, elevo ambos al cuadrado, esto se me va, me queda lo mismo. De H2 al cuadrado igual a 2 veces radio de la Tierra por HT2. HT2 va a ser igual, esto implica dividir y reemplazando me queda 35,7 por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque esto inicialmente está en kilómetros, no se olviden, deben trabajarlo en metros, por 10 a la 3 al cuadrado, sobre 2 veces el radio de la Tierra. Finalmente, HT2, o mi altura total, es de 100,038 metros. Entonces, esta es la altura de mi antena, la altura de mi antena total, la altura final. Pero no me pregunta la altura de la antena final. Me está preguntando cuánto debo incrementar a mi altura inicial que ya tenía, pero que no la conocía. Entonces, la variación de altura, ¿verdad? HT2 menos HT1. Los 100
Los 100 metros menos los 80. 0,38 y 0,37. Finalmente, debo incrementar 19,661 metros. Estoy trabajando en metros acá y metros también. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Este es el último ejercicio, ¿no? Sí, el último ejercicio, el último, el 6. Lo hicieron el 5 con el ingeniero, ¿verdad? Sí. Ya, ok. De todas maneras, lo vamos a ver hacer acá. Ya, vamos con el ejercicio 5. Es un poquito más larguito, un poquitín más complicado, pero igual, de todas maneras, se resuelve. Calcular la antena transmisora de un radioenlace si la distancia horizonte entre las dos antenas es de 98 kilómetros. La antena transmisora está ubicada en un cerro de 634 kilómetros de altitud, no, es metros, 634 metros de altitud, y la receptora tiene 4 metros. Entonces, vamos a imaginar el globo de la Tierra y lo voy a hacer muy grotesco el cerro, obviamente que está en algún punto de aquí, pero para que se vea lo vamos a sacar afuera, que está saliendo. Ese cerro mide 634 metros y justo encima del cerro está una antena sobre el cerro. Está ubicada en un cerro con cierta altura. No sabemos esa altura, esa es la pregunta. ¿Cuánto mide mi antena que está sobre el cerro? Pero sí conozco la otra altura de la antena de recepción. Y también tengo de dato la distancia al horizonte entre ambas antenas, que es de 98 kilómetros. Entonces, como tengo metros aquí también debo trabajar en metros. Entonces, se produce radioenlace directo, RT. Entonces, obviamente, RT, distancia de radio de la Tierra, conozco. Entonces, el planteamiento va a ser lo mismo que el ejercicio 6, pero el objetivo en este caso es encontrar HT. ¿Qué datos conocemos? Sabemos que la distancia de horizonte 1 más la distancia de horizonte 2 es 98 kilómetros. Y obviamente la altura del cerro y la altura de la antena transmisora. En este caso receptora. La transmisora es la incógnita. Entonces, sabemos que de H1 a qué es igual. A 2 veces radio de la Tierra por la altura de la antena, ¿verdad? Entonces, si de H1 a qué es igual, de H1 es lo mismo. De H1 va a ser igual a 2 veces radio de la Tierra por la altura de la antena transmisora. Entonces, de H1 va a ser igual 2 veces radio de la Tierra por la altura, en este caso, este cateto va a ser la altura del cerro más la altura de la antena. Y de H2, ¿a qué va a ser igual? De H2 va a ser igual, de H2 la distancia horizonte 2 veces radio de la Tierra por la altura de la antena receptora, que vale 4 metros. Y finalmente,
Finalmente me queda 2 por 4, 8. 8 por RT. Entonces me voy a mi planteamiento inicial. Dije que DH1 más DH2 es igual a 98 kilómetros. Entonces DH1 más DH2 a 98. Voy a eso. DH1 es igual a 2 veces raíz de la Tierra por altura del cerro más la altura de la antena que está sobre el cerro más DH2. 8 raíz de 8 por RT. Igual a 98 kilómetros o a 98.000 metros. Entonces, mi objetivo es encontrar HT. Mi incógnita está aquí. Esto que está sumando lo paso a restar. Porque si tengo raíces, elevo ambos lados al cuadrado, me queda. Elimino raíces. ¿Qué me queda? Me queda todo este paréntesis. Y esto que está multiplicando a dividir. Entonces, 64 más HT igual a todo esto. Esto que está multiplicando a dividir. Y finalmente, esto que está sumando, lo paso a restar. Copio lo mismo, esto que está sumando a restar. Y finalmente, ¿qué tengo? HT va a ser igual a 98.000 menos la raíz de 8 por radio de la Tierra, 6,37 por 10 a la 6. O si quieren trabajarlo en metros, o quieren trabajar en otra, 6.370 por 10 a la 3, lo mismo. Sobre 2 por radio de la Tierra menos los 634. Y fíjense que todo es número, calculando, HT vale 14,02 metros. Entonces, esa es la altura de la antena que se encuentra sobre el cerro. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Una consultita fuera del ejercicio. Hace rato ¿Ya? en el ejercicio aplicaste Pitágoras. ¿Por ¿Sí? qué aplicar con el signo menos? No era el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero no te está pidiendo hipotenusa, pues está pidiendo uno de los catetos. Sí, sí, Ahí está. exactamente. Ya, o sea, Ahí está tu respuesta, querido. solamente está jugando está despejando la fórmula, ¿no? Sí, obviamente. Simplemente buscas que si vos necesitas un cateto, obviamente va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. O sea, así para que sea más sencillo. Ah, ya me di cuenta. Ya. Ok, súper bien. Buenísima la aclaración. ¿Alguien más? Ok, jóvenes. Veo que no hay más consultas. Ni de la primera parte. Creo que al inicio escuché que no le salía el logaritmo, algo por ahí. Sí, ya viéndolo le entendí. Solamente estás aplicando la definición del logaritmo, ¿no? En base 10. Sí, claro, es lo mismo. Despejar base 10, porque el logaritmo, todos los logaritmos son en base 10. Mm. No, ya Por viéndolo eso ya es que como estoy trabajando con logaritmo, es que si es posible, como estoy trabajando con calculadora, trabajar con todos los decimales. Pero si tengo muchos decimales, por lo menos trabajar con 4, porque estoy trabajando con logaritmo. Muy bien, jóvenes, si no hay más consultas, con esto terminaríamos conmigo. Es el práctico 3 y ya estarían listos para dar su tercer parcial o su examen final. Pero si hay dudas para su examen final, bueno, los que van a dar, porque me imagino que va a pasar las notas de quienes están eximidos y todo eso, podemos pasar la siguiente clase, podemos resolver un modelo de examen final, o si tienen dudas o consultas de los tres prácticos,
también la despejamos. Y si alguien tiene una duda puntual que no haya entendido y no se ha animado a preguntar, me puede preguntar también al privado o en el grupo. Igual le vamos a responder. Y vuelvo a recalcarles que los 3 prácticos están en la nube y los videos también de cómo sacar en la calculadora. Yo creo que con eso ya la aprobamos esta materia. Bueno, jóvenes, nos vemos Nos vemos, auxiliar. Listo, la auxiliar. próxima Hasta luego. clase y para los que se eximan, pues bueno, nos vemos en alguna otra ocasión. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Igualmente, auxiliar, hasta luego. Igualmente, auxiliar. Gracias.